Saludos amigas, amigos y a los tan diversos géneros que existen. Les habla Herminio Gaius. En esta sección abordaremos los filmes ganadores de los festivales de cine más grandes del mundo, los Oscar, la Berlinale, el Festival de Venecia y el de Cannes. Y comenzaremos desde los 50, que es más o menos cuando ya estaban todos los festivales funcionando después de la Gran Guerra. Así que espero lo disfruten. Esta película manifiesta sin escrúpulos el sórdido estado de la democracia y sus violentos e inmorales métodos, evidenciando a su vez el papel de la prensa y su responsabilidad en la manipulación de las masas por quienes satisfacen sus ambiciones personales de poder, corrompiendo la ética de los medios de comunicación. Todo queda expuesto sin lugar a la ambigüedad en el aniquilador mensaje que el filme relata al espectador sobre el ascenso, la corrupción y la caída de un originariamente sencillo y honesto ciudadano, sobre la política y sobre la perversión de los ideales. El político o Todos los hombres del rey es una película estadounidense del año 1949 en la cual vemos a Willie Starks, un hombre honrado con gallardía que intenta ayudar a los más desfavorecidos, pero que sufre una transformación el día que decide entrar a la política y descubre que todo es un juego de engaños. Tras ser elegido gobernador, en su ascenso al poder, desde el gobierno rural hasta los puestos más elevados de la política estadounidense, Starks, cansado de los mecanismos de poder, olvida sus principios, pierde su inocencia e ingenuidad y comienza a utilizar las mismas armas sucias de sus predecesores, convirtiéndose en un político tan corrupto como aquellos contra quienes combatía en sus inicios. Lo primero que hace es apoderarse de la prensa y de la radio, y ya corrompido, hará cuanto esté en sus manos para permanecer en el poder. Dilemas morales que no te puedes perder. Dirigida por Robert Rosen en formato blanco y negro, All the King's Men está basada en la novela homónima de Robert Penn Warren, ganadora de un Pulitzer, y la película por su parte fue ganadora de 3 Oscar a Mejor Actor, Mejor Actriz y a Mejor Película. El Oso de Berlín y El León de Venecia de 1950 se lo llevó la misma película, Justicia Cumplida, dirigida por André Cayate, nos trata el tema de la muerte asistida. Fue ganadora del León de Oro de Venecia y del Oso de Berlín de Alemania. Ya podemos ir viendo por qué fue tan elogiada en aquel entonces y por qué podemos revitalizarla en los tiempos actuales y venideros. Una de las mejores cosas que tienen las películas con drama judicial es que escuchamos y comprendemos los alegatos contra las injusticias que a los personajes les toca vivir, asistimos y nos volvemos testigos de graves denuncias sociales que no son solo resueltas por los juzgadores, sino que también podemos resolver estas cuestiones en nuestro interior. Leyes hay, lo que hace falta es justicia. Justicia Cumplida es una película francesa que nos relata el juicio de Elsa Lundenstein, quien está siendo juzgada en el Tribunal de lo Penal de Versalles, acusada de practicar la eutanasia a su amante, quien padecía un cáncer terminal. Los miembros del jurado deben analizar y decidir si Elsa terminó con esta vida para aliviar su sufrimiento o si lo mató por interés propio. El hecho de ser Elsa extranjera influirá los prejuicios del jurado en una Francia de 1950 de la posguerra marcada por la xenofobia, el cristianismo y el nacionalismo francés. El Festival de Cannes se canceló entre 1948 y 1950 por falta de fondos. Es curioso que de los 4 premios solo hayan 2 películas ganadoras, pero son años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es totalmente comprensible. Por último, quiero señalar que este canal es para reflexionar, analizar y conocer un espectro del cine que está ahí, pero que se encuentra desconocido. Veremos películas underground que para el gusto de su servidor son recomendables, pero también les mostraré filmes ganadoras de festivales de cine, películas que tienen cosas que decirnos y que fueron elegidas entre muchas otras buenas películas y escogidos entre muchos buenos exponentes del cine para que nosotros disfrutemos de ellas. Suscríbanse y compartan, nos vemos en la próxima, saludos.